Vicepresidente Jorge Glass desiste de pedido de sustitución de prisión preventiva. Segundo mandatario esperará la audiencia de llamamiento a juicio previsto para el 16 de octubre. Bancadas de oposición avanzan en recolección de firmas para insistir en solicitud de juicio político contra vicepresidente Jorge Glass. Culmina primer debate de proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Autoridades del CES, CEACES y CENESID dieron sus aportes a la propuesta. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar, con Belkis Sánchez. Martes 10 de octubre de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Ustedes nos sintonizan a través de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con la revisión de la información. La defensa del vicepresidente Jorge Glass desistió de su pedido de revisión de la prisión preventiva. La próxima semana está prevista la audiencia preparatoria de juicio en el caso Odebrecht. Ricardo Bravo nos tiene un informe desde la Corte Nacional de Justicia. Adelante. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La audiencia en donde estaba previsto se revise la prisión preventiva en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, se instaló esta tarde. Pero pocos minutos después se conoció que la defensa del segundo mandatario desistió de este pedido. Brevemente, el abogado de Jorge Glass, Eduardo Franco Loor, salió de la sala. Casi a su retirada de la Corte Nacional de Justicia, argumentó por qué finalmente desistieron de revisar la prisión preventiva en contra del segundo mandatario. Él se ha sometido a la justicia y espera el próximo lunes salir en libertad, bien sea porque el fiscal general del Estado se abstenga o porque haya un sobreseimiento de parte del juez de lo penal nacional. El vicepresidente de la República confía en la justicia porque ha desvanecido todos y cada uno de los cargos. Es absolutamente inocente de los cargos que en su momento la Fiscalía endilgó. Muchas gracias. Efectivamente, la audiencia preparatoria de juicio está prevista para el próximo 16 de octubre. El acusador particular César Montúfar dijo que mantiene las expectativas de que la Fiscalía acuse al vicepresidente de la República, Jorge Glass, de una posible asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Creo que en realidad no había ningún motivo. Además, me parece que han aumentado las posibilidades de fuga. Tenemos que pensar que estamos hablando de un vicepresidente que firma como vicepresidente, que se hace llamar vicepresidente, que además ganó elecciones hace poco y que por lo tanto tiene muchísima influencia, muchísimo poder para que no obstante no salga del país. Bueno, el día lunes estamos preparándonos, creo que esta audiencia de evaluación y preparación del juicio es fundamental. Esperamos que el fiscal Vaca Mancheno acuse al ingeniero Jorge Glass, vicepresidente de la República. Por nuestra parte vamos a fundamentar con todos los elementos de convicción que son ya parte del proceso nuestra acusación particular. También contarles que dentro de esta audiencia que se desarrolló la tarde de este martes y sobre los ciudadanos Mazú, Verduga y Terán, también acusados dentro de un presunto delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht, el juez Miguel Jurado informó que la audiencia de proceso abreviado quedó suspendida porque no hubo un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía. Fue lo que señaló el juez Miguel Jurado. Es lo que les podemos informar hasta esta hora. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por el reporte desde la Corte Nacional de Justicia a propósito de este tema. Las bancadas de oposición insisten en el pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Por el momento recogen firmas de respaldo. Incluso dicen que contarán con apoyo de asambleístas del propio movimiento Alianza País. Sin embargo, desde el bloque oficialista dicen que la decisión la tomarán como bancada. La oposición continúa con la recolección de firmas para insistir en el pedido de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass, quien guarda prisión preventiva desde el 4 de octubre por estar involucrado en el delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Que si el Poder Ejecutivo ha hecho su tarea ya de retirarle las funciones y reemplazarlo,
que si el Poder Judicial ha hecho ya lo que tiene que hacer de vincularlo al juicio y tenerlo detenido al vicepresidente, que esta Asamblea Nacional mire desde las gradas un partido que le toca jugar y ser titular. Incluso buscan el apoyo de la bancada oficialista. Aunque no dio nombre, según el asambleísta Fabricio Villamar, existen legisladores de Alianza País que estarían dispuestos a apoyar el enjuiciamiento al vicepresidente. Pero habrá que ver si es que esto que se dice en los corredores luego se transparenta en el Pleno. Sin embargo, desde el oficialismo dicen no existe una postura definida dentro del bloque, aunque aseguran la decisión será personal. Compañeros que de manera voluntaria quieren firmar, pues lo harán. Sin embargo, desde la bancada legislativa realmente no hemos pensado en firmar esa petición. El asambleísta Jorge Yunda dice estar de acuerdo con el juicio político en contra de Glass, pero que no firmaría para la oposición. Siempre he pensado que un juicio político es la oportunidad para un proceso legal, para defenderse, para argumentar, pero de firmar en contra de mi bancada, eso no lo voy a hacer. El pedido formal, dijeron, lo entregarán este jueves. Hasta ello, asambleístas de oposición dicen buscarán los votos que hacen falta por la bancada oficialista. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Consulta popular. La consulta popular suma nuevos adeptos. El Partido Comunista Ecuatoriano anunció su respaldo, aunque mantiene sus críticas a temas como la reelección indefinida y la ley de plusvalía, mientras que en Alianza País prefieren no pronunciarse sobre si apoyarán o no la consulta. La inminente consulta popular suma nuevos adeptos. Esta vez, el ex candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Creo, Guillermo Lasso, escribió a través de su cuenta de Twitter: votaremos sí a todas las preguntas que se plantean en la consulta popular. Son los mismos temas que prometimos consultar durante la campaña. Ahora el Partido Comunista Ecuatoriano también suma su respaldo, a excepción de dos preguntas, la que tiene que ver con la postulación indefinida de autoridades y la ley de plusvalía. Así lo explica Carlos Andrade, secretario general del partido. Porque creemos que es el pueblo quien tiene la potestad de elegir. El ex asambleísta por Alianza País y actual secretario político del Partido Comunista, Diego Vintimilla, no ve problema en el apoyo que ahora brinda esta organización política a la expresada en el 2015, cuando se aprobaron las enmiendas constitucionales. O la posibilidad de que un candidato se presente cuantas veces quiera, no tiene nada que ver ni con la perpetuación en el poder, ni con la alternabilidad. Pero quienes ya decidieron su apoyo irrestricto a la consulta popular son los legisladores de la oposición. Ángel Gende y Luis Pachala son dos ejemplos. Para que sea equitativo, nosotros vamos a votar por el sí en la consulta popular. Yo no voy a confiar, sin embargo voy a votar sí, porque creo que el pueblo como tal necesita cambios. Mientras que en Alianza País prefieren el pronunciamiento de la Corte Constitucional, dice Mónica Alemán. 5 de 7 preguntas se pudieron haber hecho bajo reforma de la Asamblea Nacional. Un nuevo actor político que suma su apoyo a la consulta popular es el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. El burgomaestre, que ha ocupado el sillón de Olmedo por 17 años, dice estar en contra de la reelección indefinida de autoridades. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El procedimiento para llevar a cabo la consulta popular y referéndum al momento está en la cancha de la Corte Constitucional. Sin embargo, desde la Asamblea Nacional hay expectativa por el pronunciamiento de la institución que tiene la facultad de sugerir cambios, observar e incluso no dar paso a alguna de las preguntas propuestas por el presidente Lenín Moreno. La duda surge sobre todo en lo referente a la reelección indefinida. Desde que la Corte Constitucional admitió a trámite el pedido de consulta popular y referéndum, correrán 20 días para que se emita un dictamen. Así lo determina la Constitución. El asambleísta Franklin Samaniego explica las atribuciones que tendrá la Corte. Corresponde verificar si es que en el análisis del procedimiento determinar si se afecta a derechos, si se cambia la institucionalidad. Sin embargo, el asambleísta Luis Fernando Torres explica que la Corte tiene atribuciones para cuestionar el sentido y alcance de las preguntas, sobre todo si son capciosas o sugestivas. Sugestiva es que implica de antemano una respuesta, pero la Corte tiene que fundamentar. Samaniego explica su preocupación por el pronunciamiento que haga la Corte sobre la reelección indefinida, puesto que recordó ya se emitió un dictamen al respecto en la consulta del 2015.
Ahí hizo pronunciamientos en relación que sí, efectivamente, se avanzaría en derechos. Torres, en cambio, asegura que las preguntas están bien formuladas, por lo que predice no habrá muchos cambios. Yo no veo que haya problemas con las preguntas, están bastante bien y por eso creo que la Corte dará luz verde. El documento presentado por el presidente de la República contiene 7 preguntas. 5 de ellas corresponden a referéndum y 2 a consulta popular. Luego que se pronuncie la Corte, será el Consejo Nacional Electoral la institución que convoque al plebiscito. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y seguimos con nuestra revisión de cada una de las preguntas propuestas por el Ejecutivo para la consulta popular. Ricardo Bravo nos explica en qué consiste la pregunta sobre la plusvalía. Consulta popular. Así es, ¿qué tal? Fue en diciembre del 2016 que la Asamblea Nacional aprobó la ley de plusvalía. Esta normativa está en vigencia en nuestro país por ya más de 10 meses. En el siguiente reportaje vamos a ver algunos detalles. Desde el 2 de enero del 2017 está vigente en el Ecuador la Ley Orgánica para evitar la especulación sobre el valor de la tierra y fijación de tributos, o también conocida como Ley de Plusvalía. Pero fue el 27 de diciembre del 2016 que la Asamblea Nacional aprobó la norma. La ley crea un impuesto del valor especulativo del suelo, que es del 75%. Este tributo se aplica a la ganancia extra que genere la segunda venta de inmuebles y terrenos. El exasambleísta de Alianza País, Virgilio Hernández, lo explica. ¿Qué va a pasar el momento en que se requiera, porque saben que se requiere tierra para hacer 325,000 viviendas, y no haya una ley que controle a los especuladores? Según la ley, el impuesto se cobrará luego de reconocer al propietario una ganancia ordinaria, que se incluye el valor del inmueble en escrituras, tasas y gastos por mejoras, y una tasa de interés equivalente a tener el dinero en el banco. También se deduce un equivalente a 24 salarios básicos, que suman $8,784. ¿Qué dice el gráfico? En el 2017 empieza a recuperarse, no por la ley, sino porque básicamente empieza a haber una recuperación de la economía del país, de tal manera que hay que dejar de mentirle al país. Sin embargo, la ley ha generado fuertes críticas desde el sector productivo, especialmente los constructores. Esto sumado a que, según cifras del Banco Central del Ecuador, la construcción decrecerá en un 10% este año. De hecho, Verónica Artola, gerenta general del Central del Ecuador, en días pasados, informó que este sector ha decrecido en un 7,9%, aunque no señaló si esto se debe o no a la ley de plusvalía. Pero no podría decir una relación directa, pero hay este tema de expectativas que lo importante sería que el sector ya se pueda empezar a reactivar. Sin embargo, el presidente de la República, Lenín Moreno, busca el pronunciamiento del pueblo. Lo hace a través de la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como Ley de Plusvalía, según el anexo 1? Ahora falta conocer cuál será el pronunciamiento de la ciudadanía alrededor de esta pregunta propuesta por el presidente de la República en la inminente consulta popular. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Consulta popular. Vamos con otros temas. Guayaquil celebró un año más de independencia. Diversos actos se realizaron para esta conmemoración con la presencia del presidente de la República, Lenín Moreno, y del titular de la legislatura, José Serrano. Este lunes 9 de octubre, la ciudad de Guayaquil celebró sus 197 años de independencia con múltiples eventos, entre ellos la parada militar en la que estuvieron presentes el presidente Lenín Moreno, el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, el presidente de la Asamblea Nacional José Serrano, el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana, el ministro de Defensa Patricio Zambrano, entre otros. Este acto se desarrolló en Avenida Paseo del Parque, en el norte de la urbe. Aviones de combate realizaron sobrevuelos para conmemorar este importante día. Posteriormente se llevó a cabo la sesión solemne en el Palacio de Cristal. El burgomaestre guayaquileño agradeció la presencia del primer mandatario y se mostró a favor de la consulta popular de iniciativa precisamente de Lenín Moreno. La respuesta del pueblo ecuatoriano debe ser un rotundo sí a esas 7 preguntas. Esa consulta no debe politizarse electoralmente. Por su parte, el jefe de Estado saludó a la ciudad conocida como la Perla del Pacífico y precisó que ese día era exclusivo para las celebraciones y que no habría un discurso político.
Sin embargo, sí se refirió a la responsabilidad de todos los ciudadanos para construir una mejor patria. Recordó que Guayaquil es la capital económica del país y que será también la capital de la reconciliación entre los ecuatorianos. Además, anunció diversas obras que hará el gobierno central en beneficio de la ciudad más grande del país. Sigo comprometiendo mi esfuerzo por la lucha, por tener un Ecuador más honesto, más transparente. A este acto también asistió el titular de la legislatura, José Serrano, el gobernador de la provincia, José Francisco Ceballos, y funcionarios locales, provinciales y nacionales. Karel Sack, TVL Noticias. Existe expectativa al interior de la Asamblea Nacional sobre el anuncio del plan económico que impulsará el gobierno luego de las propuestas que presentó el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Legisladores se encuentran a la espera del proyecto urgente en materia económica que dicen podría llegar luego de la decisión que adopte el presidente de la República este miércoles. Fueron 139 las propuestas que presentó el Consejo Productivo y Tributario al presidente de la República. De ellas, algunas serán tomadas en cuenta para la presentación del plan económico que implementará el gobierno para dinamizar la economía del país. Desde la Asamblea Nacional analizan en materia legislativa los cambios que podrían efectuarse. El asambleísta Patricio Donoso afirma que se debe analizar la eliminación de impuestos que han frenado la economía. La eliminación, aunque sea paulatina, del impuesto a la salida de divisas. Hay que eliminar la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta, que hace que muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, paguen impuestos cuando han perdido. Sin embargo, la oficialista Soledad Buendía argumenta que hay más de 20 incentivos tributarios que incluyen algunas leyes y que para eliminarlos primero se debe revisar el impacto de los mismos. Se ha eliminado en varios casos el anticipo al impuesto a la renta, se elimina en varios casos la salida de impuestos, la salida de divisas. Por lo tanto, ¿cuál ha sido el impacto y cómo se podría potenciar aquello? Vilma Andrade, en cambio, expresa que al momento no sería conveniente eliminar impuestos y de hacerlo se debería buscar nuevos mecanismos que reemplacen esos ingresos. Tiene que ir el presidente a buscar una renegociación de la deuda pública. No puede ser que sigamos manteniendo una deuda onerosa a corto plazo, con altos intereses. Las iniciativas propuestas por el Consejo son sobre tributos, inversión, acceso a mercados, entorno productivo e innovación y emprendimiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Sinabikanga iyukuna minga chiwai chinyukunchi yami kasna kechishi kuna pi wija kunawan kichwashimi pi kikimpa wasiman chayamukunchi mashibel kisanchi zayi chishi wija kunawan kai pi kallarinchi. Audiencia Glass. Llaqtakipa pusha Jorge Glass runa ima mikunan kay punllapi imashina yakashna imamanta wichkashkata mañarka rikuchun. Sinapas paita kamak runa kuna ima kanirkami kay mañayta kamana muchunchicho kay shamuk punlakuna. Hasta wampish ña tukuy imashina huchachikuna ñawinchikuna paktakpi ña chaypimi rikunapan ñukunchika soyakunchi nishpami willachirka. Juicio político Glass shinallati kashna chimba puraga pukuna ima pashkutinpashmi kay juicio político ñawinchi imaman llaqtakipa pusha imata kakayachinapak shutikuna tatanda chikunchi nishpami willachishkakuna shinallati kay Alianza País wangurishka ukumantaka mana ima kashna ima rimaykuna imaka rikurishkachu. Partido Comunista Consulta Popular shinallati kashna kay Partido Comunista Ecuador hatun tandanakuy imapi kimirishka apukuna ayllukuna imapish kay ayllukuna taripana Consulta Popular imapi kimirishka mikanchik nishpami kaypi willachishka shinallati kay pushakunata wiñayta katichun shinallati kay ley de plusvalía kay kamachikuna imashina rikuna imatapish ñukunchika kutinma allita rikunapaq shoyakunchik shinapash kay taripaykunamanka kimirinchikmi nishpami willachishkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Seguimos con más información. El primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior continuó este martes con aportes en torno a temas como el presupuesto, autonomía universitaria y la necesidad de construir una normativa integral. A continuación, un breve resumen de la jornada. El debate inició con la intervención del asambleísta Germoy Calle. Allí destacó los logros alcanzados en educación superior en los últimos años, pero también expuso sus aportes en cuanto a la designación de recursos.
Es un esquema de financiamiento poco adecuado a la realidad que vive. De su lado, el asambleísta Luis Pachala dijo que las reformas no son suficientes, pues no refleja la realidad de la educación superior. Allí detalló las limitantes del sector educativo. Le falta todo, le falta computadoras, le falta aulas virtuales y tienen que acceder el mismo examen en desigualdad de condiciones. El campo cultural fue tema de análisis por parte del asambleísta Amapola Naranjo, quien destacó la inclusión en el proyecto de reformas, el fortalecimiento de los institutos técnicos y tecnológicos y priorización de becas, pero también hizo observaciones. Establecer políticas de implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística. La situación de la educación superior en Sucumbíos fue expuesto en cambio por el asambleísta Freddy Alarcón. A la región amazónica se le ha visto solamente como que de allí podemos extraer los recursos para construir las grandes obras. A la par del proyecto de reformas, el asambleísta Raúl Tello presentó una propuesta integral para educación superior. Que considere a las víctimas de la mala educación que reciben. Superado el primer debate, el proyecto de reformas regresará a la Comisión de Educación para el análisis de las propuestas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Vamos con más información previa a la continuación del primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. El Pleno de la Asamblea recibió en Comisión General a los titulares de la CENESID, el CEACES y el CES, entidades de regulación, control y fortalecimiento de la educación superior, quienes presentaron sus observaciones a la propuesta. La evaluación de la conformación del cogobierno, asignación presupuestaria y proceso de admisión a las universidades fueron parte de los aportes. En base a 4 aspectos, el secretario general de la CENESID, Augusto Barrera, presentó sus aportes en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Allí detalló la problemática y posibles soluciones, por ejemplo, a la rectoría, modelo de admisión, autonomía, la formación técnica y tecnológica, pero además propuso la creación de un instrumento específico para universidades encaminados al correcto funcionamiento del área de compras públicas. Todos hemos escuchado el calvario que supone comprar reactivos o contratar un laboratorio. Nos parece que hay que hacer un régimen especial, básicamente con los organismos específicos. Desde el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CEACES, Gabriel Galarza, sugirió que se conforme un modelo de aseguramiento interno a través de estrategias que incidan en el desarrollo de la educación. Con la finalidad de desarrollar políticas, estrategias para construir un desarrollo continuo de la calidad. También el presidente del Consejo de Educación Superior, CES, Enrique Santos, solicitó se analice aspectos como la elección de cogobierno, requisitos para rectores y rectoras, designación de autoridades académicas, paridad de género e igualdad de oportunidades. La única forma de asegurar paridad, alternancia y equidad es a través de listas o binomios. Cabe destacar que la propuesta de reformas a la LOES surgió a partir de una evaluación que realizó la Comisión de Educación a 7 años de vigencia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 118 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que exhorta al presidente de la República se adopten una serie de medidas para atender a la parroquia San José de Ayuriquín. El debate fue seguido por habitantes de dicha zona. El 26 de abril de 2016 se produjo el desbordamiento del río Damas sobre la población de Ayuriquín en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, lo que ocasionó una afectación de más del 40% a toda la parroquia. Una de las medidas adoptadas por los organismos gubernamentales tras la emergencia, se instauró la prohibición de asentamientos humanos. En base a ello, el asambleísta Ángel Gende, ante el Pleno de la Asamblea, argumentó el sentido de un proyecto de resolución. No han concentrado sus esfuerzos, sus recursos en resolver el problema fundamental de Ayuriquín, que es el posible desbordamiento del río Damas frente a este invierno. De su lado, el asambleísta también de Santo Domingo, William Garzón, recordó las acciones emprendidas por el Estado y a su vez propuso la comparecencia de varias entidades a fin de que expongan qué se ha hecho en favor de la parroquia de Ayuriquín. Se requiera al Ministerio de Finanzas información detallada referente a los recursos económicos transferidos a la Secretaría de Gestión de Riesgos y otras instituciones destinadas para la inversión
de la parroquia rural de Ayuriquín. La situación que enfrentó la parroquia de Ayuriquín da pie a la urgencia de construir una ley de gestión de riesgos, puntualizó la asambleísta Silvia Salgado, pues dijo que en la misma se pueden emprender acciones preventivas e inmediatas. Asumirse en una coordinación de los diferentes niveles de gobierno. Tras el debate se dio lectura a la parte resolutiva y a los cambios incorporados, como exhortar al presidente de la República y organismos de control para que se evalúe la situación del sistema de agua potable y además se realice la construcción de manera urgente de un muro de contención. Mariela Logroño, TVL Noticias. Shidamiyo kunchi kaichishi kikipa guasima kunchi willa ikunawan. Mamayakta tandanaku yuku ima pimi kunan kaito tamanta apukuna shuhatun rimanaku itacharirka kaipika kai ley de educación superior hatun kamachita mushu yachina pagmi shugniki rimanaku ita ñapaktashpa tukuykuna arinirka kuna. Shidayati chaykipa imaka imashina yakashna kai senesid shidayati kai seases y ses hatun yachana tandanaku de wasikuna tapushak runakuna mikaima chamurka imashina yapaykuna kay kamachipi yuyaykuna tachurachun rixichinaman sakinaman shinallati chaykipaka kay San José de Ayuriquín kay kitille hatun yakikuna apakushkamanta imashina yanapaykuna utkashpa chayachun shuk yarinakushka kilka imatami kaypika arinirka kuna kay kilkata rikunaman imashina rimanaku yanapaykuna chayachikta rikunaman pesh ayllukuna llaktayukuna imami kayman kachayamurka mashikuna kayakama kayami kutiñukunchi tigrakushun. Hasta aquí la interpretación en el quichua. El primer año de la declaración del Día de la Niña se celebrará en Ecuador este miércoles 11 de octubre. A través de una serie de actividades se mostrarán las acciones y políticas públicas que actualmente se efectúan a favor de este grupo prioritario. Está previsto que el presidente de la legislatura, José Serrano, reciba un grupo de niñas que le entregarán una resolución elaborada por ellas. Posteriormente, una resolución final que contendrá los resultados de su participación en 12 comisiones de la Asamblea. El documento será presentado el jueves 12 de octubre en la sesión del Pleno al presidente Serrano. El titular del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Franklin Samaniego, dio más detalles de la celebración de este día. Día 11 de octubre, las Naciones Unidas determinó como el día a conmemorarse, el Día Internacional de la Niña. De la misma manera, en ese sentido, la Asamblea Nacional en el año 2013 emitió una resolución en virtud de la cual se determina el 11 de octubre el día para conmemorar el Día de la Niña, para garantizar sus derechos, para evitar los procesos de violencia, de erradicación y de discriminación. En ese sentido, la Asamblea Nacional junto a World Vision y Plan Internacional han planificado una agenda en virtud de la cual vamos a conmemorar este día. Amigos, así finaliza la emisión estelar de TVL Noticias. Nos vamos, no sin antes indicarles o adelantarles que para este miércoles 11 de octubre en la Asamblea Nacional, además de esta actividad que acabamos de mencionar, se cumplirán una serie de actividades al interior de las distintas comisiones especializadas permanentes y otras actividades también que se cumplirán por parte de distintos grupos parlamentarios. Nosotros les ampliaremos la información a través de nuestras siguientes emisiones de noticias. Tengan todos una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.